Bienvenidos al Círculo Financiero, el podcast donde transformamos la manera en que piensas sobre el dinero, los negocios y el crecimiento financiero. Yo soy Olivia Prado, coach financiera y apasionado por ayudar a emprendedores a construir empresas rentables y sostenibles. Hoy tenemos un episodio muy especial porque vamos a explorar las diferencias entre los negocios de los latinos en Canadá y también los negocios que hacemos acá en México. Cómo podemos aprender de esa estructura canadiense, la mentalidad. Y para esto te cuento que los inmigrantes en Canadá, tengo unos datos por aquí, incluyendo la comunidad latina, han demostrado una notable tendencia emprendedora. Según datos, después de 9 años en el país, el 5% de los inmigrantes posee una empresa privada, superando el 4.8% de los nacidos en Canadá. Además, las empresas de inmigrantes representan el 17% del total en Canadá y generan el 25% de empleos, destacándose por su contribución significativa en la economía canadiense. Y no me extrañan estos datos, pues porque los latinos somos muy activos, muy movidos y ahora sí, como decimos por acá, muy echados para adelante en todo este tema de el emprendimiento y atravesar dificultades. Y para esto quise invitar a una gran amiga, Lisette Terán. Ella es coach de negocios, inmigrante, nacida en Venezuela, pero tiene un tiempo ya viviendo en Canadá. Y bueno, yo quiero presentarles a Lisette, quien nos entrenamos juntas como coaches de negocios con la metodología de Emprendedor Growth Model. Y pues tengo el gusto de presentárselos y voy a empezar preguntándole, Lisette, cuéntame tu experiencia, preséntate qué haces y cuéntame cómo es que llegaste a Canadá y de ahí empezamos a hacer más preguntas. Bueno, primero déjame darte las gracias por la invitación y es un gustazo estar aquí contigo porque además eres mi role model en todo lo que es la metodología EGM y de verdad que he encontrado una gran amiga también. Así es. Te cuento que para este próximo octubre ya cumplo 14 años acá en Canadá. La razón original de emigrar fue un cambio que necesitábamos hacer. En Venezuela nosotros teníamos una empresa familiar, una contratista de soluciones ambientales para la industria petrolera, pues, y antes que ocurriera todo, o sea, ya había comenzado como que el desbarajuste de cosas, pero ya en ese momento decíamos, no es suficiente y teníamos los chicos eh, adolescentes, pues era el momento de darle a ellos más espacio, ¿no? Bueno, y la decisión fue Canadá porque para ese momento teníamos clientes aquí en Canadá y pues emigramos, como dice mi esposo, quemamos los barcos y nos fuimos. Y se fueron. Este, bueno, llegamos acá y te cuento que, bueno, fue una gran sorpresa, porque a pesar de que ya habíamos estado previamente aquí, pues una cosa es inmigración y otra cosa es turismo, pero sin embargo, para el momento en que llegamos había muchas oportunidades, todavía las sigue habiendo, obviamente con los cambios que ha ocurrido últimamente, pues todo es cuestión de iterar y amoldarse, pero mira, hicimos nuestra vida aquí, nuestros negocios aquí, nuestros hijos se graduaron acá. Y bueno, y aquí estamos aquí ayudando a la comunidad hispana, sobre todo a la gente que va llegando. Me estoy enfocando en la gente que está iniciando su negocio y está la gente que está empezando a acelerar el negocio. Y cuéntame, Porque Lisette, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrenta un latino que llega a Canadá y que quiere empezar a emprender? ¿Cuál es? ¿Es un tema de legal, las constituciones, de los bancos al aperturar cuentas, de conocer el mercado, del clima? Antes de empezar a grabar, platicábamos de este tema, pues del clima extremoso en Canadá que sí llega a paralizar. Pero desde tu punto de vista, ¿cuál es una de esas puntos más difíciles a atravesar para un emprendedor latino que llega como inmigrante? mira, todo lo que dijiste es cierto, pero creo que lo principal, y eso es parte de uno de los talleres que hago, que es el desarrollo de ese ecosistema para hispanos en Canadá, hemos identificado que
puede haber 9, 7, 8, 9 barreras, pero las principales sería primero llegar a Canadá y tener ese choque cultural y lingüístico. ¿Ok? Ujú. Em, a diferencia de los Estados Unidos, la migración hispana no es mucha. De hecho, Canadá no, la población de Canadá no es muy grande. A diferencia de los Estados Unidos, aquí en Canadá somos 38 millones de personas solamente, Ujú. para un país que es el segundo país más grande del planeta. O sea, Territorialmente imagínate hablando, que, ¿no? sí, exacto. Entonces, y la migración hispana es relativamente pequeña en comparación con los Estados Unidos. Esto te dice a ti que primero, no somos mayoría, somos muy minoría. Ujú. Segundo, necesitas tener un buen plan para ingresar en todo lo que es el sistema canadiense. Tercero, tienes que entender la cultura. Y por último, tienes que hacer tu red de contactos para Ujú. poder llegar a hacer ese asentamiento, que para nosotros el emprendedor, asentarse lo que es el tener tu gente, hacer tu red de networking, entender cómo funciona el sistema, pues sí se lleva un tiempo. Y tal como lo dijiste en la estadística, pues hay personas que tardan menos que eso, pero el promedio es 9 años. ¿Por qué? Porque primero pasas por esa barrera cultural y de idioma. Em, tenemos la suerte de que muchos hispanos que llegan preparados ya hablan el inglés, pero siempre, aun cuando se hable el inglés, hay un proceso de adaptación que puede durar de 1 a 2 años. ¿Por qué te lo digo? Porque yo no sé si nuestros oyentes saben que Canadá pertenece al Commonwealth británico. O sea, nosotros Ujú. somos una monarquía constitucional. Es decir, que la mentalidad es más europea que americana. Ok. En- Sí, entonces ese es el primer choque cultural con la gente. O sea, tú pretendes llegar aquí y pensar que aquí hay americanos. Y no. Ujú. Dicen, ¿y Estos son los herederos del Mayflower. cuáles son las ¿Mm? principales opciones de visas para emprendedores o inversionistas en Canadá? Mira, en ese sentido sí no te puedo hablar de cuáles son las principales, porque desde hace 2 años para acá todos los procesos migratorios están sometidos a una revisión. Entonces, y no sería correcto que yo empezara a hablar de los programas. Lo que sí te puedo decir es que existen 82 programas para migrar. Y dependiendo de las provincias, esa es otra cosa. Canadá tiene 10 provincias. Las 10 provincias tienen potestad sobre sus programas migratorios. Entonces, sería abarcar una por una Wow. todas las provincias. Lo No, que sí te claro. digo es, sí, lo que sí te digo es que, por ejemplo, la migración está centrada en la provincia de Ontario, en la provincia de British Columbia y en Alberta. No es que no existen en otros lados, existen, pero ya como, si aquí está muy centralizado todo, pues ya estamos hablando de provincias que están muy al norte o que provincias que están apenas en pleno desarrollo. Pero lo que es Alberta, British Columbia y Ontario, y de ellas Ontario es la que tiene, por ejemplo, Toronto, solamente la ciudad de Toronto tiene 6 millones de habitantes. Ujú. Entonces, yo vivo en una ciudad que se llama Bonn. Bonn pertenece a Joe Region. Joe Region tiene 1 millón, pero Bonn tiene 300.000. Y no es porque seamos ciudades pequeñas, volvemos a lo Ujú. mismo. Mucha extensión de terreno Tiene para terreno. las personas que hay. Entonces, eso en invierno, como lo habíamos dicho, en invierno es un problema. No nos podemos conectar tanto como los hispanos queremos, Y pero precisamente se soluciona. hablando un poco del clima, aquí viene un tema que son los sectores o industrias, porque el clima le afecta a cierto sector y a otro no. ¿Cuáles son esos sectores o industrias que tienen más oportunidades para emprender en Canadá? Cuando llegan los latinos, ¿cuál es ese sector que es más abierto, tal vez más sencillo de entender, de activar? ¿Cuál sería, Lisa?
Bueno, yo no diría, o sea, en este caso estamos hablando de una sociedad que es muy cuadrada, ¿no? Y volvemos otra vez a lo mismo de que somos minoría, ¿no? Y otra cosa muy importante es que en Canadá hay mucho multiculturalismo. Entonces, gente que ya tiene mucho tiempo acá, ya inclusive lo que nosotros llamamos las diferencias étnicas, pues hay comunidades que son mucho más grandes y que ya están más como que consolidadas en cómo trabajar ese ecosistema, ¿no? Em, Sin embargo, te cuento que lo, lo más, lo más álgido aquí es lo que es la parte industrial y la parte tecnológica. La parte tecnológica, y en este caso los mexicanos en la parte tecnológica, pues son excelentes, excelentes a la hora de poder plantear diferentes software. Por decirte, Canadá es la cuna de muchas plataformas de manejo de empresas. Por ejemplo, Shopify. Shopify es canadiense. ¿Ok? Tenemos, bueno, el IA en la Universidad de Toronto fue uno de los padres del IA. Entonces, la parte tecnológica aquí se da mucho. Em, Te puedo decir que he tenido clientes que se van mucho por la parte cultural, como lo es la comida, ¿no? Y ciertamente esa oferta de diferentes opciones étnicas aquí es muy atractiva. Aquí le encanta de repente almorzar en un restaurante hindú, pero terminar en un restaurante mexicano. Eso pudiera ser. Sin embargo, siempre yo les recomiendo a la gente que observen las regulaciones, porque en regulaciones está la diferencia. Aquí A ver, cuéntame hay de eso. todo Justo muy, de eso iba a hablar muy contigo, establecido. regulaciones y costos. Ajá. Sí, las regulaciones son bien estrictas eh, y, y simplemente no, o sea, son bien cuadradas. En cuanto tú no puedas cumplir en los cronogramas que tú mismo estableciste, pues empiezas a tener problemas. Por eso lo importante de empezar una buena planificación. Y Ujú, es allí cuando yo llego con los clientes y le digo, bueno, primero visualiza qué es lo que tienes, vamos a buscar un camino para que tenga propósito para lo que quieres hacer. Y ujú. posteriormente vamos a planificar. La planificación es importantísima porque una vez que tú tienes el camino diseñado, tienes la luz, tienes la guía. Yo les digo a ellos, tienes el GPS. Ya tú sabes cuál es la dirección, Sí, yo le pero digo ahí a mis tienes, clientes que su planificación es como su guión de vida, como el guión del negocio, lo que te dice que sigue paso A, paso B, paso C. Y cuando tenemos planificación podemos tener mayor claridad, sabemos a dónde vamos. Y ahora, sí. Lisette, ¿qué tan costoso es emprender? O sea, los permisos, tal vez las aseguranzas, las rentas, ¿qué tan costoso es? Bueno, fíjate una cosa, ¿no? Realmente armar una empresa, sobre todo como, no sé cómo se le dice en México, pero aquí se le dice sole proprietorship, o sea, tú como única persona, ni es un proceso engorroso, ni Ujú, es un proceso costoso, ujú, ¿ok? Es un proceso que se puede hacer online. En 24 horas tienes tu empresa. Si es sole proprietorship. Pero si es corporación, ya cambia, los sube. Y otra cosa, volvemos otra vez a las provincias. Una cosa es incorporarse en una sola provincia y otra cosa es incorporarse a nivel federal. A nivel federal son 10 provincias diferentes a las ujú. que tienes que cumplir las reglas. Entonces, la recomendación aquí es, incorpórate, crea tu empresa en donde tú vives, para Ujú, empezar. El cambio a ser empresa federal puede venir después cuando ya estés más grande y ujú. no hay ningún problema, puedes cambiarlo. Pero mientras tanto, empieza en tu provincia y haciendo toda la investigación en tu provincia. En cuanto a los costos, mira, pudiéramos hablar que solamente el registro de empresa para un sole proprietorship puede estar en el orden de los 60 a $80, así de sencillo. Wow, Y es luego relativamente. incorporarte a lo que es el Serie A,
o lo que es el IRS en Estados Unidos o los impuestos, ¿no? ¿Ok? Simplemente son metodologías que puedes seguir también por la página y los costos siguen siendo bajos. Cuando empiezan a incrementarse los costos, cuando te quieres incorporar o ya poner en la figura de corporación o partnership con otra persona que van subiendo. Y sin embargo, no creo que sea tampoco tan caro. O sea, te digo que no creo porque depende de cada situación, pero te puedo decir que un partnership puede estar en los $700, una cosa así. Ujú, Y ok. eso tomando en cuenta que lo puedes repartir entre los socios. Em, Aquí se usa otra figura también, que es la parte de la non-for-profit. Canadá, uno de los sectores más grandes que existe es el sector non-for-profit. Ok. De hecho, la semana pasada estaba hablando con un chico mexicano que él quería lanzar una fundación. Y bueno, a partir de allí estuvimos conversando de lo que significaba lanzar una fundación y de sus expectativas con esa fundación. A Ujú. raíz de ahí surgió el mismo punto de que necesitamos, lo que vayas a planificar tiene que ser con un propósito. Y si tu propósito es ayudar, perfecto. Pero si tu propósito es crear un lucro, pues esa no es la figura. Allí fue cuando él se abrió a otras alternativas. Le digo, viste, el simple hecho de conversar de cómo podemos hacer y qué alternativas tienes, ya te está dando otras ideas. Y bueno, a partir de ahí comenzamos a conversar, pero eso es importante. Hacer esta primera approach de qué es lo que quiero y hacia dónde quiero ir es súper importante. Al principio de la entrevista hablabas de un tema muy importante que es que Canadá pertenece a la Commonwealth, no es Estados Unidos. Ujú, Y nosotros, latinos, digo, la mayoría, y tal vez me incluyo, cuando pensamos en Canadá, creemos que vamos a llegar a un Estados Unidos, con esa mentalidad, con ese consumismo, ¿no? Estados Unidos tiene una mentalidad consumista muy alta, digo, me ha tocado estar en Canadá y me he dado cuenta que no, pero también hay un tema que los negocios en los latinos existen cosas como la informalidad, hasta llegar tarde a citas, y los europeos, o sea, no aplica todo eso. ¿Cómo ves ese choque cultural entre los latinos queriendo hacer negocios con las personas canadienses 100%? ¿Cómo ves ese choque? bueno, esa es la primera barrera. Junto con la parte lingüística, esa es la primera barrera. Precisamente por lo que has dicho, estamos acostumbrados a no llegar a tiempo, estamos acostumbrados a que mañana resolvemos. O, no sé, alguien aparecerá o alguien me ayudará. Esta mentalidad sí es cuadradita. Lo que sí te digo es que como está todo diseñado, es como que si no haces paso uno, no puedes pasar al paso dos. Pero te aseguro que haces los dos pasos y inmediatamente pasas al paso tres. Ujú. Pero nosotros como hispanos, eso es algo que hay que educar. Hay que educar. Somos, aquí en Canadá, fíjate, estaba leyendo ayer una cosa muy interesante, ¿no? Eh, que esto afecta los negocios, ¿no? Ujú. En el último censo del 2021, canadienses nacidos en Canadá se contó el 78%. ¿Ok? Y cuando te hablo de canadienses nacidos en Canadá, ni siquiera es que, o sea, si ya se llaman canadienses, pero te aseguro que son de tercera, de cuarta generación, porque todos, Ujú. todos, todos, todos somos inmigrantes. ¿Ok? Ujú. Aquí los únicos nativos son los primeros habitantes. ¿Ok? Em, de hecho, eso te dice, tal como desprenden tus estadísticas, que el 17, 18, tal vez 20% de las personas, tal vez un poquito más, son migrantes. Pero resulta que de esos migrantes, el movimiento hacia el emprendimiento sale más de la migración, porque ya de por sí la migración es un emprendimiento. Ujú. Entonces, la gente em, busca iniciar esos emprendimientos tal como lo iniciaron en su país. Pero allí es donde está el problema. El problema está en que te van a facilitar todo mientras tú sigas el, como el guión.
Cuando nos desesperamos, que me ha pasado con clientes, hay clientes que han llegado aquí a montar oficinas, a contratar gente y no han hecho ni la primera venta. Y eso es gravísimo. Ujú. Primero, para que te apoye el gobierno, para que tú tengas otras herramientas, tú tienes que demostrar que el modelo de negocio que tienes funciona. Cosa que nosotros no en Latinoamérica no hacemos, ¿no? En Latinoamérica, y te lo digo porque yo pasé por eso también. Ujú. Uno dice, eso es lo que quiero montar y allá voy. Y bueno, y tú lo haces funcionar. Tú lo haces funcionar. Aquí inclusive hay que hacer un estudio de mercadeo diciendo, ¿estás en qué sitio? Aquí alrededor de ti, ¿cuántas personas hay? Si tú vas a poner una tienda, por decirte algo, ¿cuántas personas te van a comprar en esa tienda? ¿Cuál es la demográfica? ¿Son latinos como tú o son de otras O sea, demográficas? el Entonces, gobierno te obliga a hacer esas sí, estadísticas, a los estudios sí, de mercado muy buenos. sí, Ajá. totalmente, Y porque tú son tienes que gratuitos entender. o hay que invertirle también? ¿Perdón? ¿Son gratuitos por parte del gobierno los estudios de mercado o el emprendedor le tiene que invertir también a Mira, todo analizarlos? lo tienes en Estadística Canadá. Ah, Tú lo que wow. tienes es que invertir tiempo Ajá, en primero entender cuáles son las preguntas clave, ¿ok? ajá. También, por ejemplo, hay una cosa que a mí siempre me ha encantado, que tú tienes en tu sector, sea comercial o sea residencial, tienes a un miembro del Parlamento. El miembro Ok. del Parlamento tiene oficinas allí. Y tú puedes llamarlo y dirigirle, mira, ¿con dónde consigo esto? Y él te va a pasar un correo. Míralo, métete en tal parte y Wow. búscalo. Qué Este, maravilla. Lizeth, y yo las sé que bibliotecas fenomenales para eso. sí, no, no, ya quiero ir a visitarte. Lizeth, yo sé que además, digo, de ser coach de negocios, tú junto con tu esposo tienen un proyecto de recibir a los estudiantes. Cuéntanos un poquito de este proyecto para que las personas que están escuchando este podcast pues te puedan contactar si también necesitan este servicio, porque está muy interesante. Ok, bueno, la agencia se llama CBF Student Network. CBF Student Network nació en el 2013, si mal no recuerdo, ¿no? Ujú. En el 2013. Y la idea fue que, bueno, como te dije, nosotros vinimos como estudiantes internacionales. Quien vino a hacer estudios de negocios internacionales fue mi esposo. Mis hijos estudiaron aquí su high school y después sus carreras. Em, y yo, en un principio, por ley, tenía que salir a trabajar. Y bueno, mi inglés siempre fue un inglés técnico, más no hablado. O sea, como ingeniero, pues uno leía, escribía, pero no tenía la costumbre de hablarlo. Entonces me costó algo primero adaptarme al inglés. O sea, no crean que es que o sea, yo he vivido todo esto. Así que me dediqué a buscar opciones, ¿no? Y mientras yo estaba buscando opciones de qué estudiar, qué hacer, cómo desarrollar, mi esposo se gradúa y el mismo college le ofrece ser agente para estudiantes internacionales de Latinoamérica. Pues allí se inició todo. Él y mi hijo iniciaron, como te digo, pusieron en orden todo lo que es la permisología. Luego mi hijo se fue a estudiar su carrera y entré yo por él. Y bueno, y entonces allí empezamos a atender estudiantes. Ahora ya atendemos estudiantes de España también. Atendido estudiantes inclusive de África. Pero bueno, nuestro fuerte es el latino por lo mismo que estamos hablando de poder introducirlo en la, en el, en este nuevo ecosistema, ¿no? Y nos dimos a la tarea en este caso, y gracias a que desarrollamos, por lo menos en este caso a mí me ayudó mucho EGM a desarrollar ese paso a paso para ellos, donde empezaba todo con una selección académica, luego entonces lo conectábamos con la parte migratoria y posteriormente había agentes de asentamiento que simplemente nosotros lo conectábamos. Y bueno, te digo, o sea, hizo tanto resueno bueno, hoy en día esas personas, y en eso te digo que eso me enorgullece, esas personas que vinieron como nuestros estudiantes en este momento, tienen empresas, tienen negocios. Wow. Wow. Y inclusive fue tan bonito que hay algunos que los hijos de ellos nos dicen, tío, y hemos casado estudiantes y hemos divorciado estudiantes. Entonces, Lisette, para entenderte mejor y que todas las personas que nos escuchen
siempre que hablo contigo, y quiero decirles que siempre que hablo con Lisette, ya digo, ya, voy a mandar a mi hijo mayor a estudiar, ya me quedo bien prendida, como decimos los mexicanos, con este tema. Si quisiéramos enviar a nuestros hijos a algún intercambio, universidad, o sea, ¿qué tipo de nivel académico tendrían que estudiar para que ustedes puedan ayudarlos a hacer toda su documentación como estudiantes? Ok, fíjate que ahorita, en este momento, están ocurriendo muchos cambios en el área de estudiantil, ¿no? Entonces, el estudiante debe venir mejor preparado porque además que están siendo un poquito más severos, la competencia entre la gente que quiere estudiar se está haciendo más dura por el hecho de que a pesar de que subieron los costos y con esto de hoy de los aranceles, sigue siendo una opción muy de alto nivel y muy affordable, ¿ok? Entonces, en este caso, para que la gente conozca un poco cómo es el sistema de estudio canadiense, el chico que sale de high school tiene que entrar primero a un college, no entra a una universidad. Y Ajá. si High entra a la school, contigo, graduarte de high school, ¿a qué edad es para tropicalizarlo para México? Ok, muy importante eso también. Eso es sumamente importante. Acá no, si tú saliste de tu high school a los 16 años, Ajá. aquí tienes que demostrar, aquí los chicos van pasando de grado, es por el año de nacimiento. ¿Ok? Ok, No por la actitud que tengas hacia los estudios. Entonces, ok. normalmente el chico se gradúa aquí de 18 años. De 18. Ok. Es más, de hecho, esa fue una de las razones por la que la agencia se especializó solamente en mayores de 18 años. Número uno, porque cuando eres menor de edad implica otra serie de normativas, ¿no? Claro. Que el Ujú. gobierno impone, sobre todo tener un custodio, tener los seguros, en la misma escuela, te cuesta carísimo, para hacer un high school. Entonces valdría la pena es venir ya a estudiar estudios superiores. Em, Ok. O sea, el lo chico, indicado es, si te vas a ir a Canadá, es mejor porque vas a entrar ya a la universidad, ya sí, de correcto, 18 años, ¿cierto? sí, de, Ok. sí, de 18 años. Pero inclusive, y allí les recomiendo a la gente que o sea, el sistema de universidad pasa también por una clasificación previa, que es la gente que está en college y la gente que pasa a universidad. En nuestros países, por ejemplo, tú decides entrar a la Universidad Autónoma de México y punto, 5 años y te gradúas. Aquí no. Aquí quieres entrar a la Universidad de Toronto y tú tienes que hacer tus primeros 3 años en college Ah, ok. y terminas en la Ajá, universidad ajá. posteriormente. Ok. Entonces, todas las carreras entran por college. Ahora, Ujú. ¿por qué? Porque tal como te dije al principio, esta es una carrera, este es un país industrial. Entonces, quieren sacar técnicos primero. Ajá. Técnicos que puedan ingresar de una vez a la universidad y crecer en el sitio de trabajo donde están. Ujú. Y Ok. allí formarse luego como profesionales. Cosa que si te pones, o sea, un ejemplo, mi hijo se graduó de técnico, es químico, él es químico, pero es técnico en laboratorio. Entonces él se graduó hace, ¿qué? 7 años, una cosa así, y sale a trabajar inmediatamente, porque eso es lo bueno. Hay eso se llama employability, em, espectacular. Salen de una vez a trabajar. Al salir a trabajar, empiezan a tener ya experiencia práctica. Ujú, ujú. Una vez que tienes experiencia práctica más el college, tú empiezas a acumular como unos créditos que vas a ir validando en posteriores cursos. Y llega un momento, por lo menos ya él está tomando, sin haber entrado a la universidad todavía de forma, pues tiene las dos opciones, o parar su trabajo e irse a estudiar a la universidad, o seguir su trabajo y hacer em, capacitaciones que le permiten llegar a ser ingeniero Ujú. dentro Ok. de la empresa. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y regresando un poco del tema del emprendimiento, porque se nos va aquí a acabar el tiempo. ¿Cuál ha sido, Lisette, tu mayor lección que has aprendido en tu camino como emprendedora en Canadá?
Esa que Wow. no se te olvida, esa que tal vez hasta penita da decirla, pero aquí estamos en confianza, vamos a decirla. ¿Cuál Mira, es tu mayor tropezones mucho, lección? Ujú. tropezones mucho. Y yo siempre lo he dicho desde hace mucho tiempo, una cosa que cuando tú llegas y ves muchas barreras, hay mucha gente que se desanima, pero yo aprendí a detener todo, observar y luego redirigirme. Y allí es cuando la famosa frase que nosotros utilizamos es aprende, reaprende y desaprende. Esa es mi mayor lección. Cuando hay algo que veo que no funciona, ya va, un momento. Vamos a analizarlo, porque de repente soy yo con mi experiencia de vida y tal vez con mis perspectivas, pero el mismo problema se puede ver desde otras perspectivas. Ujú. Y lo he aprendido acá es desde el punto de vista multicultural. El mismo problema que se me presenta a mí se le presenta a todo el mundo, a todas al asiático, al del Middle East, no sé, al ruso, pero cada uno tiene su approach diferente. Ujú. Entonces, dependiendo de dónde tú lo mires, y eso tiene que ver mucho, aquí los empleadores lo llaman, lo califican mucho como empatía hacia el otro, ¿no? Porque Ujú. además vas a trabajar en un mismo sitio con gente que tiene criterios diferentes, Ok. totalmente diferentes. Entonces, ¿cuál fue tu mayor desafío? ¿Cuál ha sido tu mayor lección? Entender eso. Entender eso. De hecho, fíjate una cosa, ¿no? Yo como emprendedora, yo siempre fui emprendedora en Venezuela, tenía mi contratista, bueno, llevaba dos empresas. Yo dije, si lo hago en Venezuela, lo hago en todas partes. Ajá. Entonces en 2014 decidí sacar, además soy ingeniero agrónomo, yo digo, no, yo puedo hacer una empresa de landscaping. Y vine y registré mi empresa de landscaping y me fui a trabajar. Ujú. Pues resulta, y estaba trabajando con gente hispana. En una de esas conversaciones me di cuenta, no, o sea, primero, no es lo mismo trabajar con un sector privado a trabajar con un sector gubernamental. No es lo mismo em, trabajar tú solo con trabajar con un equipo. O no es o sea, hay muchas cosas que hay que considerar, inclusive, y fue la que más me costó, que como yo veo el problema, de repente yo veía el problema y yo digo, esta es la solución, este y este, pero había personas que no la veían. Y no era porque no tuvieran capacidad, era porque estaba, no sé, su mindset no estaba tal vez asociado al mío. Y me tocó ser más empática para poder lograr que ese equipo completo em, saliera adelante. Y te cuento una cosa, para que los que crean que llegar aquí a hacer un negocio y que le falle y se sientan derrotados. No, esa empresa pues tuve que cerrarla, no funcionó, pero más tarde ya pude entrar, abrir otra y ya con todas las lecciones aprendidas, porque siempre lo que pensé fue, bueno, todos los golpes me los di allí, obvio. Ya Claro, después claro. ya fue más como más pensado, más maduro, más planificado y siento que eso lo aprendí de esa manera y es la lección que le enseño yo acá a todos los migrantes que llegan. Lo primero que tienes que hacer es entender y no desesperarte. Queremos como migrantes arrancar algo que nos dé dinero para el próximo mes. Eso es verdad, Así pero es. no siempre sucede así. No siempre sucede. Gran lección. Lisette, cuéntanos dónde te podemos encontrar en las redes sociales. Bueno, en este momento puede enviarme mensaje al Instagram, @Live System Canada. También me pueden escribir tengo abierto ahorita el correo l.teran@métodoegm.com. Si tú estás escuchando esto en Canadá, ¿en qué ciudad radicas para que te puedas certificar? Porque Lisette certifica coaches en emprendimiento. Ok, yo estoy ubicada en Bonn, al norte de Toronto. Pero Ajá. tenemos en este momento acción en toda la provincia de Ontario. Y Ujú. bueno, y si están interesados en otras provincias, pues también podemos conversar porque también podemos llegar hasta allá. Así es. Bueno, desde mi punto de vista, convertirte en un coach de emprendimiento
Si a ti te gusta ayudar a las personas, es una herramienta de mucho valor porque, ¿sabes? Cuando eres emprendedor, solo ahí, fuera de la zona de confort, está el verdadero crecimiento de nuestro ser. Está la alineación de nuestro propósito de vida. Nos hace sentido en algún momento porque tuvimos que tropezar, porque Dios quiso formar nuestro carácter alineado con el propósito, con el emprendimiento, con lo que venimos a hacer. Si tú tienes un hijo o hija que te dicen desde pequeños que quieren hacer un proyecto que significa emprender, yo te invito que de verdad lo incites y lo encamines, lo motives y lo lleves por ese camino de emprendimiento, porque solo ahí nuestros hijos van a crecer, se van a formar, se van a dar tropezones, porque en la zona de confort no crece ni un tulipán. Así que, pues, muchísimas gracias, Lisette. Al último mensaje No, que gracias quieras a darle ti. a todas las personas que llegaron al final de este podcast. Bueno, mira, la mayor, digamos, bendición que tiene el hispano es ser resiliente y ser bien, bien trabajador. Y eso acá es importantísimo. Es creo que clave para poder emprender. Y siento que, bueno, te estoy hablando desde el punto de vista canadiense y desde mi experiencia, pero eso ha sido clave en ese proceso migratorio del hispano a lo largo de toda la América, ¿no? Entonces siento que que el no perder esa resiliencia es lo más importante. Muy bien. Gracias, Lisette. Y así cerramos otro episodio más del Círculo Financiero, donde transformamos la información en acción y las metas en realidades. Recuerda que el control de tus finanzas es solo el control de tu futuro y que el dinero está ahí como una herramienta más para que puedas alcanzar tu gran propósito de vida, tu gran cometido. No se trata solo de números, sino de construir la vida que realmente tú deseas tener. Si aún no sabes ordenar tu dinero, yo te invito a que descargues la guía gratuita que te dejo aquí en la cajita donde estés viendo esta grabación. Voy a dejar la liga para que tú puedas gratuitamente descargar una guía financiera para que empieces a ordenar tu dinero y pues mantente en contacto con estos contenidos de formación financiera y te invito a que inviertas en tu educación y sigue creciendo con tu dinero. Muchas gracias y Lisette, nos vemos en la próxima grabación.